Bueno, y ahora sí vamos a arrancar y vamos a hablar de este segmento que nos gusta tanto, que tiene que ver con, bueno, saber qué comemos, qué hacemos, el alimento, la naturaleza. Y para hablar de todo eso la tenemos a Patricia Donoso, que es la jefa de la Agencia de Extensión Depósito. Bienvenida, ¿cómo estás, Patricia? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, por el ratito. Y sí, la verdad es que siempre es bueno saber cómo cultivar nuestros propios alimentos de manera saludable, cómo los podemos enriquecer y sobre todo saber qué se puede cultivar en la época determinada. Y bueno, en realidad esta es la mejor época para comenzar a ver el jardín y a ver el fondo de la casa, esos lugares que tenemos por ahí que tenemos las condiciones como para cultivar y estamos en época de primavera, que es la mejor época para comenzar con las tareas de la huerta y del jardín. Qué importante hablar de alimentación y hablar de esta cuestión de aromáticas, porque digo, las aromáticas son las que ahora mucha gente tiene alimentación de tipo vegana, vegetariana, y por ahí hay otras personas que no, que comen de todo, digamos. Empiezan a descubrir la importancia de las aromáticas y de cómo sazonar las comidas y también los beneficios que tienen las aromáticas. No sé, yo siempre pienso en una caléndula que nos sirve como para nos espante un poco los bichitos de la huerta, digo, en un uso más así, o para cremas también, por ejemplo, la caléndula. Pero estas aromáticas, ¿qué funciones, qué podemos hacer hoy en esta fecha que es tan importante? Que ya se nos viene el calorcito. El calorcito, exacto, tal cual. Como bien vos decías, las aromáticas la verdad es que tienen muchas funciones, entre ellas dentro de la huerta, esta herramienta o esta ayuda en el control de los insectos, como vos bien decís, y también desde el punto de vista nutricional aportan sabor a nuestros alimentos y eso hace que, bueno, los disfrutemos más, ¿no? Y la diversidad en el alimento, en el plato de comida, aporta salud, indudablemente. Además también acerca por ahí a los más reacios a las verduras, a estos platos con mayor diversidad de hortalizas, ¿no? Las aromáticas, un poco para saber de qué estamos hablando, porque muchas veces la gente, imagino que la población que nos ve debe saber, pero bueno, para algunos que no sepan, las aromáticas son todas aquellas plantas perennes o anuales que dan como alguna especie de olor o de sabor, que tienen sustancias que, digamos, dan esas características de olor y sabor. Y esas características de olor y sabor son las que se aprovechan en la horticultura orgánica o en la huerta familiar orgánica como ayuda para el control de los insectos, digamos. Bien, ¿no? Perfecto. Entonces dentro de las aromáticas podemos encontrar desde el tradicional orégano que cultivamos en una maceta, el perejil, digamos. El romero. El romero. Que es tan fácil. Tal cual. La ruda. La ruda también, exacto. Como aquellas otras que no son tan conocidas, como por ejemplo el cibulet, el cilantro. Digamos que también todo eso vino a poner diversidad y sabor a los platos de comida, digamos. Cuando tenemos que pensar en aromáticas en casa, ¿no? Que de repente decimos, bueno, no sé, yo vuelvo al ejemplo de la caléndula porque digamos es el más conocido, de si lo tengo ahí como para los pulgones, para... ¿Qué cuidado tengo que tener yo si esas aromáticas que voy a cultivar las voy a usar para consumo? ¿Qué cuidado especial tengo que tener? Porque por ejemplo la caléndula por ahí no me la voy a comer. O sí. Los pétalos. Ahora se están utilizando, por ejemplo, en las ensaladas, digamos. Claro. Se utilizan también los pétalos de la caléndula. Pero de repente, no sé, un cibulet o un romero que agarramos la... ¿Qué cuidados debería tener? Bueno, primero y antes que nada, si nosotros vamos a cultivar en la casa, digamos, lo que deberíamos es alejarlos un poco de las mascotas, digamos. O tenerlas en altura, o tenerlas en la huerta, pero cercadas, digamos, porque tanto los perros como los gatos nos transmiten enfermedades. Entonces, como ahí estoy cultivando alimentos, la idea sería tenerlas separadas de las mascotas, es decir, que las mascotas no puedan ingresar al lugar donde las cultivo, a través de un cerco, en altura, etcétera. Porque es muy típico verlo al perrito macho que pasa, levanta la patita y después cuando te hace un asado, ¿sabes? Le pone una... No, le pone un poquito ahí del saborcito también. Claro, seguro. Y por otro lado es esto que nosotros, digamos, difundimos mucho desde el INTA, desde la agencia, desde el programa Pro Huerta, que es el cultivo
de las hortalizas en casa sin la utilización de productos químicos. Bien. Los productos químicos, si bien son una herramienta muy concreta, estamos hablando de los plaguicidas, son una herramienta muy concreta que tienen un efecto inmediato sobre los insectos y demás. Esos tóxicos que tienen estos productos que hacen que maten a ese insecto, lo hagan desaparecer, perduran en las plantas. Bien. Por un determinado tiempo. Y si nosotros no sabemos manejar manipular, esas carencias que hablábamos, que hemos hablado muchas veces. Exacto. Vamos a estar también consumiendo ese, ese plaguicida que lo usamos para el control de los insectos. También lo vamos a estar comiendo. Claro. Y después eso trae consecuencias a la salud. Probablemente no sea un efecto tan fatal como el del insecto, pero sí tenemos dolores de cabeza, después tenemos problemas digestivos y demás. Y además que muchos de los plaguicidas se absorben por la piel cuando los aplicamos. Entonces, mejor no nos metemos en ese tema y utilizamos diversidad de hortalizas, utilizamos diversidad de aromáticas y convivimos con los insectos, digamos, en ecosistema, digamos. Sí, la idea es tratar de hacerlo en casa lo más natural posible. Lo más natural posible. Y de última siempre están las recetas de la abuela, que tiene que ver con cuestiones, no sé, prácticas. La hemos hablado de ajo, claro. Por ahí. A veces usar el agüita del lavarropa, que tiene el agua jabonosa, con jabón blanco. Exactamente. Y después, obviamente, siempre que vamos a consumir algo, lavarlo muy bien. Muy bien, exacto. Patricia, hoy, ¿cuáles son las aromáticas que por fecha podríamos implantar, sembrar en estas fechas? ¿Cuál sería lo mejor? Bueno, en cuanto a los cultivos, digamos a las aromáticas anuales, que nosotros vamos a utilizar las semillas, se viene la época de la se me fue del perejil. Sí, pero el que va con el tomate, que se me ha ido de la cabeza ahora. La que va con el tomate, con la berenjena. No me acuerdo. O sea, para el pimiento, pero a mí se me que consumimos la hoja. Sí. Bueno, ya me voy a acordar. ¿Albahaca? La albahaca. Se viene la época de la albahaca que le da sabor a todas las comidas. Me imagino que entonces albahaca y salvia tienen que estar las dos. Albahaca y salvia, sí, pero esas son las anuales, digamos. El perejil y la albahaca son las que vamos a poner de semillitas ahora en esta época. Bien. Y después se viene el tema de la multiplicación de las aromáticas perennes, como el orégano, el romero, la salvia. Estamos en fecha para hacerlo, digamos, en este momento. O sea que ahora sí vamos haciendo multiplicación. Este es el momento ideal, digamos. Perfecto. Para sacar esquejes del romero, de la salvia, por ejemplo. O dividir matas en el caso del orégano, también en el caso de la menta. Sacar esquejes o dividir una mata de menta. Bien. También. Y con respecto a las semillitas, el perejil y la albahaca son las que se pueden comenzar a sembrar ahora en esta época. Patricia, la pregunta última, porque se nos va el tiempo. Pro Huerta, semillitas, que a todos nos gusta pasar por INTA. Semillitas. ¿Hay semillitas? ¿Ya estamos con eso? Todavía no. Bien. Esperamos que la semana que viene ya vamos a estar entregando semillas, pero todavía no las tenemos. Así que yo lo que los invito es que visiten las redes sociales del INTA, Instagram y Facebook, INTA San Juan. En donde ahí vamos a comunicar la entrega de semillas. Y déjame por favor comentarte que con respecto al tema de las aromáticas, el 20 y el 21, desde la agencia Posito, hacemos 2 talleres de aromática en donde vamos a compartir todos los conocimientos que tenemos para la multiplicación y el cuidado de las aromáticas y también cómo utilizamos eso en la cocina diaria. La pregunta es, ¿horario? Hay 2 fechas, el 20 es a las 9:30 de la mañana en la agencia Posito, calle Mendoza, entre calles 6 y 7, y el 21 a las 14:30 en Capital, en el Museo de la Historia Urbana. Perfecto, entonces ya saben, están las 2 fechas para ir a aprender más de las aromáticas, tener todo el conocimiento, no solo para qué sirven, sino cómo multiplicarlas, cómo sembrarlas y cómo cuidarlas. Exacto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el ratito. No, gracias a vos. Es hermoso aprender y disfrutamos mucho. Ustedes, amigos, en casa también. Nos vamos a ir a la tanda y ya saben, cualquier cosa al Instagram de INTA, y si no nos consultan a nosotros y los ponemos en contacto. Nos vamos a la tanda y ya venimos con mucho más de Cultura Inquieta.